autoridades, bienvenidos. Presidente de la Diputación de Cáceres, Secretario General de Cultura, Presidente y Gerente de ADICOBE, Asociación para el Desarrollo Integral de la Comarca de La Vera, Presidente de la Comunidad de La Vera y Alcalde de Pasarón. Alcaldesas y alcaldes, concejales y concejalas, patrocinadores privados y colaboradores, a todos bienvenidos. Y ahora, por favor, ruego un poquito de silencio al fondo, gracias. Abran bien los ojos, agudicen bien los oídos para poder disfrutar al máximo de lo que les vamos a mostrar ahora. Gracias. Albert Fuentes, creadores de este vídeo increíble que acabamos de ver. Mónica Tello, bailarina, coreógrafa. Por favor, os ruego que acudáis aquí. María Rodríguez, diseñadora de vestuario. Ellos nos van a contar cómo ha sido el proceso creativo, ¿de acuerdo? Todo vuestro. Bueno, hola a todos. Yo que poco tengo que decir más después de lo que hemos visto. Unas cosas que tengo que decir, que estoy súper feliz de estar aquí en una edición más, compartiendo todo el trabajo y todo este material audiovisual que hemos diseñado unos artistas de la zona que luchamos por nuestra tierra, que queremos hacer florecer nuestra raíz a través del arte, y deciros que todo lo que veis, todo lo que habéis visto es proceso y fruto de un trabajo maravilloso en equipo con esta gente increíble que tengo aquí, con Mónica, que nos prestó todo su arte, con María, que la vistió con una falda tradicional diseñada por ella, hablando de nuestra tierra, y con Albert, que haciendo el diseño de este paisaje sonoro que habéis visto, que está claro que hablamos presente, pasado y futuro, 4 personas que estamos enamoradas del arte y de la vida. Así que os dejo con Dios y con Dios. Buenas tardes. Gracias. Bueno, para mí ha sido un honor participar en esta octava edición, además el número 8, que lo hablé con ella, me parece
trabajar con ellos ha sido una experiencia fantástica. Me he dejado llevar, la verdad que me ha sorprendido mucho el trabajo que han hecho, es precioso. Y bueno, no sé qué decir porque es que fue un día fantástico. Uno siempre busca crecer como artista y ese día desde luego crecí porque nunca había bailado a tanta altura, entonces fue maravilloso. Y bueno, la verdad que trabajar con ellos ha sido fantástico y muchas gracias, Mane, por hacerme partícipe del festival. Gracias. Fuimos un ratito a Piedronal, que está por mí, el alcalde, está su cantera esa que tienen ahí arriba, nos pareció un sitio tan curioso, en un paseo que vimos, dijimos, es como un sitio que te invita a hacer algo artístico y se lo propusimos a Mane y tal, y al final fue surgiendo y ha sido una experiencia súper chula jugar allí entre las piedras con artistas de tanta altura. Así que nada, que disfrutéis de la muestra, que vayan muy bien todos los eventos y es un gustazo para mí participar en esta evento. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, un poco más tengo que decir lo que han añadido mis compañeros. Es una tarde maravillosa la que pasamos en Piornal todos juntos y juntas. Y bueno, lo que decía Albert, un sitio espectacular que te invita a hacer cosas tan bonitas como las que han hecho aquí estos chicos. Yo por mi parte puedo hablar de lo que es la falda. Como veis es una falda de paño con una técnica que se llama el chicado, típica de aquí de esta zona y de otras zonas de otras comarcas y de otras provincias. La hicimos a capa, el corte es a capa para que la bailarina la pudiera lucir tan bonita como la lucida. Y nada, poco más que decir de mi aportación. Y por lo demás, lo dicho. Que paséis un buen día y que la muestra os guste porque está cargada de cosas preciosas. Nada, que paséis.